Hola, feliz domingo, muy buenos días, les saluda Margarita Oropesa. Bienvenidos a otra emisión de Abriendo Puertas. Gracias, muchísimas gracias por acompañarnos cada domingo a las 8 de la mañana. Si desean interactuar con nosotros, pueden hacerlo a través de las redes sociales @Venevisión bajo la etiqueta Abriendo Puertas por Bebé. Esta semana fue muy agitada y noticiosa. Con nuestro invitado especial trataremos de aclarar el panorama político y en nuestra mesa de análisis un tema muy importante para todos, las migraciones. ¿Ya estamos listos? Comenzamos. Abriendo Puertas. Nuestro invitado en el día de hoy es Stalin González, dirigente del partido Un Nuevo Tiempo y miembro de la mesa de diálogo entre el gobierno y la oposición. Bienvenido, muchísimas gracias por estar aquí. Bienvenido a Abriendo Puertas, adelante. Gracias. Stalin González nació en Caracas, abogado y político, egresado de la Universidad Central de Venezuela, fue diputado ante la Asamblea Nacional, segundo vicepresidente del Parlamento, se crió en Catia, fue presidente de la Federación de Centros Universitarios de la USB, casado, una hija. Así es. Vamos a entrar en materia. Contra todos los pronósticos, el pasado 22 de octubre se realizó la primaria de la oposición. ¿Cuál es la lectura que le da a este evento? Sí, bueno, primero buenos días y gracias por la invitación. Yo creo que fue evidente la demostración de fuerza, la demostración de que la gente quiere votar, de que quiere luchar con el voto. Más allá de los temas de las cifras, de los números, fue mucha gente la que participó el domingo y que demuestra el carácter democrático que tiene el pueblo venezolano y las ganas que tiene de votar, de utilizar el voto como una herramienta de lucha y que esa herramienta de lucha se pueda convertir en una herramienta de cambio, que ha sido nuestro discurso, que ha sido nuestra política y el cual hemos luchado en los últimos tiempos por recuperar el derecho al voto y que podamos ejercerlo libremente, ¿no? Distintas reacciones en estos días se han producido en torno a la primaria de la oposición. Bernabé Gutiérrez, de Acción Democrática, señaló que apenas asistieron unos 800.000 votantes. Diosdado Cabello califica el evento de fraude y asegura que tan solo fueron 600.000. Vamos a ver el siguiente video con unas declaraciones. Eso es vergonzoso. Es un fraude. Es un fraude electoral, pero es un fraude electoral que va a permitir acabar con los partidos tradicionales. Y mírenme a mí defendiendo aquí Acción Democrática de Acopey. No, porque es contra ellos, porque eso a nosotros no nos afecta en nada. Esos resultados que ellos no se atreven ni siquiera a decir por completo, porque no saben, porque están enredados, no resisten el mínimo análisis ni jurídico, ni legal, ni matemático, ni real. Entonces, ante un fraude que estamos viendo que fue consumado un fraude en el día de ayer, lo que diría es que allí están las instituciones, las autoridades. El fraude es un delito, pues que los responsables del fraude respondan ante las autoridades por ese delito que han cometido ayer y es contra el pueblo, pues. El presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, aseguró que esto fue una farsa y que pedirá a la Comisión de Verificación de los Acuerdos de Barbados investigar lo ocurrido. Firmamos un documento, un acuerdo en Bridgetown, capital de Barbados, para que se garantice, como siempre garantiza el sistema electoral venezolano, que las elecciones sean justas, sean libres, sean verificables. Te reto, Casal. Vamos a nombrar al Centro Carter, que el Centro Carter venga y cuente los votos que están en las actas de las mesas. ¿A que no vas a aceptar? Pero además,
tuvieron el descaro de robarle la identidad a 2 millones o más de 2 millones de venezolanas y venezolanos. Y así reaccionó la oposición. Me llamó mucho la atención como Jorge Rodríguez llamó a que me iba a llamar para reunir la Comisión de Seguimiento y Verificación, dado el resultado de las primarias del pasado domingo, la abrumadora participación, creo que no se lo esperaban, y eso ha producido unas reacciones hasta ayer, eran pues declarativas, normales para tratar de desvirtuar en la política. Es normal que el contrario trate de desvirtuar los hechos de la contraparte, pero lo que no es normal es que se avance y se judicialice un proceso que está protegido por el Acuerdo de Barbados. La judicialización de esto puede ser un grave problema para el cumplimiento del Acuerdo de Barbados. ¿Qué responde a todas estas acusaciones, a este torneo de declaraciones? Mira, el que se pica porque así come. Yo creo que el gobierno tiene que entender que el país no lo quiere, que el país cambió totalmente y que más allá de las cifras, más allá de los números, fue mucha gente la que participó, la que está decidida a votar en el año 24, que ese acuerdo además que se logró en Barbados, así como hacía referencia el video, lo que le dio una esperanza a la gente, no nada más los temas económicos, sino la esperanza a la gente de poder retomar el derecho de votar. Y que eso se vio expresado el 22 con la gente en cada uno de los centros de votación. Creo que eso es lo que hay que ver, más allá de la cifra, hay que ver la señal que está mandando la gente, que quiere cambio, que no quiere seguir que las cosas, que no quiere que las cosas sigan estando así, que quiere vivir distinto, que quiere vivir mejor, que quiere expresarse, que quiere estar libremente. Yo creo que a ese es el mensaje que hay que pararle, a ese es el mensaje que hay que ver, que el gobierno tiene que darse cuenta que eso que dicen las encuestas, que es el 80, el 70% del país, está en desacuerdo con Maduro, y yo siendo ellos estaría más pendiente de eso que tratando de deslegitimar el proceso, ¿no? Ahora, en el acuerdo de derechos civiles y garantías electorales señala el respeto de que cada parte puede elegir libremente a su candidato. Sí, es parte de lo que hicimos, es parte de lo que hicimos. Yo entiendo la declaración, al momento que estamos haciendo esta entrevista no se ha dado ninguna de las reuniones, seguramente se dará para ver ese tema. De verdad, creo que es una declaración política, la de Jorge Rodríguez, más que una declaración jurídica, es una declaración política. Habría que ver qué implicaciones va a tener las declaraciones que hace el fiscal general de la República sobre el tema de las primarias. Pero yo creo que ahí el gobierno nos quiere enredar en el tema de la cifra, que si fue, que si no fue. El problema es que hubo mucha gente. El problema es que la gente está decidida a cambiar. El problema es que la gente está esperando cuándo es la elección del 24, que digan cuál es la fecha para que podamos ir y que libremente podamos ejercer. El domingo 13 de octubre, se la digo yo. Bueno, ojalá. Domingo 13 de octubre. Ojalá. Un día después del Día de la Raza. Ojalá que sea el domingo 13 de octubre, pero nosotros hemos pedido que sea en octubre la elección y que los venezolanos podamos elegir libremente y podamos tener un año para prepararnos esa elección, un año para buscar. Yo creo que hay que ver, la elección presidencial no puede ser el fin de un proceso. Yo tengo algunas diferencias con gente que habla sobre la negociación. La elección presidencial es parte de un proceso de negociación. La elección presidencial no va a resolver todos los problemas del país. Sí, evidentemente que nos va a dar el cambio político, pero si no trabajamos el consenso, si no trabajamos algunos temas durante este año, va a ser muy difícil que esos cambios se materialicen. Y yo creo que hay que ver esto como un proceso que se inició, que están dando, que tiene etapas, que como todo tiene altibajos y que tenemos que lograr que los venezolanos podamos resolver nuestro problema libremente, ¿no? Ahora fíjese, el caldo tiene bastante sustancia, porque de lo político ahora pasamos a lo jurídico. El diputado José Brito acude ante el Tribunal Supremo de Justicia y solicita un recurso para que se investigue lo que pasó en la primaria de la oposición y concretamente a la Comisión Nacional de Primaria. Pero inmediatamente sale el fiscal general de la República y anuncia a todo el país que se va a abrir una investigación. Se designaron algunos fiscales especiales para que precisamente se investigue y van a citar a Jesús María Casal y a Milder Camero para que acudan ante el Ministerio Público. Por eso te digo, si el gobierno cree
que criminalizando el evento, criminalizando la participación, criminalizando los miles de venezolanos y millones de venezolanos que participaron el domingo 22 va a poder parar las ganas de cambio, creo que está cometiendo un error. Creo que el gobierno tiene que hacer un análisis del mensaje que manda el país, que el país quiere que las cosas se resuelvan, que se resuelvan libremente, que se resuelvan con el voto. Triste papel hacen algunos que dicen que son opositores, lo que hacen es hacerle el concierto al gobierno, pero yo creo que tenemos que seguir hacia adelante, no perder. Entre esos está Luis Ratti, Yo que también el Consejo Nacional Electoral dice que es necesario una orden de aprehensión contra Jesús María Casal y contra los miembros de la comisión. Yo no conozco a ese señor, yo he visto algunas declaraciones de él, no lo conozco, pero todas esas declaraciones lo que buscan es criminalizar, meter miedo, y yo creo que este país perdió el miedo. Mira, aquí hay un ejemplo que es Barinas. Barinas, cuando se repitió la elección de Barinas, que inhabilitaron a Superlano y llevaron a Riaza ese candidato, y llevaron bombonas de Carabobo, llevaron gandolas de gasolina, repartieron lavadoras, secadoras, bonos de guerra, bonos de no sé qué, y la gente salió y votó en contra del gobierno porque la gente quiere un cambio. Y yo creo que el gobierno tiene que darse cuenta que así como en una época, en el 98, el país votó por Chávez porque no quería más lo que estaba pasando con el bipartidismo. El país cambió y no quiere más nada del madurismo y del chavismo porque está asqueado de lo que ocurre. Entonces, ese es el mensaje que tienen que atender. Y yo creo que tienen que dejar que los venezolanos, en democracia, los venezolanos podamos elegir libremente y atender y dedicarnos este año a construir los consensos necesarios para que ese cambio sea en paz, sea en tranquilidad, porque la elección presidencial no va a resolver todo. Creo que va a venir una agenda legislativa, una construcción de consenso en temas económicos, en tema de leyes importantes del país que necesitan consenso y que nadie que gane esa elección va a poder imponer los cambios de un día para otro. Yo creo que eso es lo más importante, más allá de meternos en la discusión de las cifras, entender que el país está mandando un mensaje que quiere cambio, que quiere hacerlo a través del voto y que está ejerciendo ese derecho. Ahora, la pelea por las inhabilitaciones plantea un desafío para los acuerdos logrados en Barbados. Mira, creo que evidentemente que el gobierno tiene un plan, el gobierno no quiere dejar ese gobierno, después de 23 años, hay 24 años, el gobierno no quiere dejar ese gobierno y va a ponernos todos los obstáculos, todas las trabas, todo, va a hacer de todo para quedarse y para sacarnos del juego electoral. Yo creo que hay que tener la vista en la pelota, firme hacia adelante, luchar para que todos los venezolanos podamos tener el derecho político de ejercer y de ser elegidos, de poder votar y ser elegidos, y que esa lucha tenemos que darla, pero aquí también tenemos que tener el objetivo central, es que los venezolanos podamos cambiar, que podamos lograr el cambio político y luchar todos juntos por lograr que todos los venezolanos puedan retomar sus derechos. Ahora, si el gobierno no revisa estas inhabilitaciones, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a hacer Washington? Voceros de Estados Unidos le han dado como un ultimátum al gobierno del presidente Nicolás Maduro de que a más tardar a finales de noviembre, diciembre, tiene que tener una respuesta a esto, a las inhabilitaciones. Yo no puedo responder por el gobierno de los Estados Unidos, ni quiero, ni soy intérprete de ellos, pero evidentemente que esta negociación, yo siempre creo que esta negociación era un triángulo. ¿Un triángulo por qué? Porque eran tres partes. Era la oposición, el gobierno y la comunidad internacional, con un peso grande los Estados Unidos porque era quien tenía las sanciones. Y al entender eso, es que esto se va agarrando está agarrando como camino, porque ¿qué es lo que quería el gobierno? Que se le levantaran las sanciones o se le diera licencia. Pero ese incentivo, ¿quién se lo podía dar? Era el gobierno americano o la comunidad internacional. Pero la oposición que estaba pidiendo derechos políticos, democracia, libertad, que fue como elecciones libres, con condiciones electorales, observación con internacional, registro electoral. Es el acuerdo que firmamos en Barbados. Entonces, ese triángulo está funcionando en términos que se están dando esos acuerdos, esas conversaciones. Veremos hasta dónde llegan, hasta dónde son las líneas rojas, hasta dónde se incumplen o se cumplen. Yo estoy convencido y quiero creer que se van a cumplir todos esos acuerdos. Vamos a trabajar porque todo se cumpla, porque los venezolanos podamos elegir libremente y que es la pregunta que hace, es Estados Unidos quien tiene que decir y responder qué va a hacer con esos incentivos que estaba poniendo. Lo cierto es que el país sintió un alivio a partir de ese acuerdo. Hay un aire distinto,
hay una oportunidad distinta. Siempre he creído que mientras los venezolanos estemos mejor, es mejor para todos. Creo que había que hacer esto desde el principio. Las sanciones o esa presión internacional eran un incentivo para llegar a una negociación. Un año sin reunirse, ¿por qué? Bueno, el gobierno sintió que no había presión. Creo que parte de lo que está ocurriendo es que el gobierno tiene que reflexionar de cómo ha manejado todo esto. No quiso sentarse más, no quiso seguir con la agenda y creo que es un error. Y por eso te digo que este año tenemos que seguir con la agenda que está pautada, porque hay otros temas pendientes, no nada más la elección. El país no se va a resolver con la elección. Evidentemente que queremos votar. La crisis económica y social. Totalmente. O sea, ¿cómo generamos nuevos empleos? ¿Cómo generamos empleos de calidad? ¿Cómo paramos la migración? ¿Cómo hacemos que nuestros jóvenes quieran vivir en Venezuela, estudiar en Venezuela, desarrollarse, hacer vida en Venezuela? Tienen que tener oportunidades de estudio, de vivienda, de trabajo, y eso solamente lo podemos lograr con el consenso político entre todos los que hacemos vida en Venezuela, y evidentemente que parte de ese acuerdo, o gran parte de ese acuerdo, es que pueda haber una elección libre que nos permita a los venezolanos elegir un nuevo presidente. Vamos a hacer una pausa. Ustedes, amigos, quédense allí, porque nos acompaña Stalin González, dirigente del partido Un Nuevo Tiempo y miembro por parte de la oposición de la mesa de diálogo con el gobierno. Ya venimos. Abriendo puertas. Continuamos en Abriendo Puertas conversando con Stalin González, dirigente del partido Un Nuevo Tiempo. ¿Se podría, en base a todo lo que está ocurriendo, en algún momento estudiar la posibilidad de buscar un candidato presidencial de la oposición de consenso? Lo digo por si en el camino no se logra habilitar a María Corina Machado. Yo creo que acabamos de salir de un proceso hace 8 días, un proceso de elecciones primarias donde se eligió un candidato, una candidata de la oposición. Aquí, aunque la política es dinámica y es cambiante, aquí estamos, la oposición decidió, tomó un camino y es esa candidata la que va a representar. Tenemos muchos obstáculos por delante, hay que sobrepasarlos, hay que luchar para lograrlos, hay que lograr vencer cada uno de ellos. Yo creo que eso es una discusión muy temprana, en términos de que aquí el primer objetivo es lograr las habilitaciones, lograr que la decisión interna de la oposición de haber tenido un candidato pueda materializarse, pero eso sí, como te dije al principio en el otro corte, entendiendo que el objetivo es el cambio político en el 24, es el lograr participar en la elección del año 24, la elección presidencial, y lograr que los venezolanos puedan lograr el cambio político a través del voto, ¿no? ¿De qué dependerá el verdadero valor de lo firmado? Por ejemplo, ¿el gobierno estaría dispuesto a arriesgar incluso la presidencia de la República? Mire, yo creo que hay que darnos la oportunidad con ese proceso, con el proceso de negociación. Muchas dudas había. Nadie creía que se iba a poder lograr eso. Hay un incentivo que se ha dado desde la comunidad internacional para lograr de alguna manera lo que para el gobierno era la elección libre para ellos, que era tener recursos para hacer el gobierno, como si no hubiesen tenido tiempo y recursos durante 24 años para hacerlo, pero bueno. Y lograr, por otro lado, que los venezolanos podamos tener libremente una elección donde va a haber observación internacional, donde va a haber auditoría del registro, donde va a haber jornadas del registro electoral en Venezuela y en el exterior, donde se ha logrado una serie de garantías electorales. Que mientras haya voluntad política, eso se va a ir avanzando. Mientras esté la comunidad internacional como testigo y garante de que eso ocurra, debe ir avanzando. Ahora, entender que aquí tenemos que, parte de que el acuerdo funcione es tener la voluntad política, pero también tener la garantía y la confianza entre las partes de que vamos a cumplir y de que y que esto no es una lucha de acabar con el otro. Una cosa, y no es confundir impunidad con convivencia o a veces ese maniqueísmo que se hace, pero entender que tenemos que reconocernos, que somos venezolanos. Durante 24 años el gobierno quiso anular o no reconocer a la oposición. Ahora no puede pensar la oposición que ahora va a desconocer a lo que es el madurismo hoy o el chavismo. Tenemos que convivir en Venezuela. Bueno, con reglas,
que está la Constitución, que podamos elegir, que haya separación de poderes, Estado de Derecho, que podamos tener leyes, que podamos construir una Asamblea Nacional donde esté la diversidad de factores y actores y que todo el mundo sea respetado. Esa es parte, yo creo que hay que ver este acuerdo como parte del inicio de reconstruir las instituciones en Venezuela. Por eso digo, esto hay que verlo como un primer paso, como una muestra, bueno, sí queremos lograr hacer cosas. Nadie apostaba que eso se iba a lograr. Nadie hoy, incluso los que no creen en la ruta electoral, ganan las primarias. Los que no creían en la ruta electoral son los primeros beneficiarios del acuerdo. Se lograron las primarias, hay unas garantías electorales, hay la posibilidad de seguir luchando por recuperar todos los derechos políticos. Entonces hay que ver esto como un primer gran paso, que estamos construyendo la convivencia en Venezuela, reconstruir las instituciones y que todos podamos vivir en paz y tranquilos aquí. ¿Cuáles son los grandes titulares de primera página sobre estos acuerdos? Mire, yo creo que uno, que nos pusimos de acuerdo, que sí es posible ponerse de acuerdo, que pusimos los intereses, nadie puso sus intereses hay personales. Un avance porque se vieron las caras. Claro, durante nuevamente. muchos años, ¿cuánto tiempo nos hemos negado unos de otros? ¿Cuánto tiempo nos llevó esto, no reconocernos mutuamente y entender que nadie iba a aplastar al otro? Que la fórmula es, aquí la negociación y los acuerdos no son capitulaciones, no es que nadie se está entregando, es llegar a un acuerdo mínimo para lograr que en Venezuela haya elecciones. Dos, hicimos un acuerdo de respeto y de luchar juntos por la integridad del territorio, todo lo que tiene que ver con la Guyana Esequiba y toda la disputa que está ahí como venezolanos, que hay que hacer esa lucha en conjunto y llevarla como venezolanos. Hablando de eso, ¿qué le parece las 5 preguntas que fueron presentadas? Mira, ¿las ve sencillas, un poco complicadas? Yo creo que acordamos la defensa del territorio nacional. Y ahí nosotros desde el 2019, cuando empezaron estos procesos, siempre fuimos los que propusimos que se introdujera el tema del Esequibo. Hemos hecho 2 acuerdos sobre el tema del Esequibo. Sobre el tema del referéndum, tenemos ahí todavía viendo expectativas sobre el tema de las preguntas. Yo puedo tener mi opinión muy personal, pero no quiero aquí decir mi opinión personal. Yo creo que siempre hay que participar, siempre hay que estar en todos esos eventos, hay que defender el territorio de Venezuela, pero también creo que esta es una lucha del país y debe haber una comisión que se integre completamente, que incorpore a las academias, que incorpore a las universidades, a los mejores juristas del país, porque esto no puede ser una lucha solo del gobierno. Incluso ve como hoy yo veo en Guyana, el presidente de Guyana convoca a la oposición en Guyana porque ellos lo entienden de esa manera. Esta es una lucha de los venezolanos, del país, no de una tolda política, y yo creo que ahí el gobierno tiene que entender que tiene que involucrar no a la oposición, sino a las academias, los que saben del tema, a las academias, a las universidades, la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de la universidad o la de FASE, la Escuela de Estudios Internacionales. Hay gente que sabe del tema, que ha llevado y que puede aportar en la defensa del territorio de Venezuela, y que el referéndum está en parte de eso, pero ya la plataforma dirá oficialmente cuál va a ser nuestra postura sobre ello. España propone a la Unión Europea levantar sanciones contra Venezuela. Sí, como parte del acuerdo, como parte de Barbados, a las sanciones personales, porque Europa parece que tiene solamente sanciones personales. Nosotros estamos haciendo todo el esfuerzo, bueno, en términos de que, hablando con los aliados de la Unión Europea, como una muestra al acuerdo de Barbados, sean revisadas algunas de ellas, pero aquí también tiene que haber algunas muestras, ¿no?, en Venezuela, de respeto a los derechos humanos, de liberación de presos políticos, de que avancen algunas investigaciones sobre casos de tortura que han habido. Creo que aquí no es un tema de intercambio, sino de dar también señales claras de que queremos hacer las cosas distintas, que la reconciliación no es solo un eslogan, la convivencia no es un eslogan, la convivencia significa Estado de Derecho, significa confianza en las instituciones, significa que las cosas funcionen, y yo creo que aquí todos debemos poner de nuestra parte. Salieron unos presos políticos, pero faltan otros. Ustedes tienen una cifra, ¿saben cuántos hay en las cárceles? Las organizaciones de derechos humanos hablan de más de 200, otros hablan más de 300 presos políticos. Lo cierto es que hay presos políticos en Venezuela, deben salir todos. No puede haber personas presas porque piensen en distinto, y esa es parte de nuestra lucha. No pueden ser yo soy de los que creo que eso no puede ser una ficha de intercambio, nunca. Aquí no se puede jugar con la libertad de la gente, hay que luchar porque todos estén
en las calles libremente porque tengan juicios justos y que no sean amañados, que no sea la justicia injusta la que se imponga. Pero es parte de la lucha, es parte de lo que estamos haciendo. Hay que ver esto como un buen paso que va hacia la dirección de empecemos a reconocernos, a tener confianza entre nosotros y lograr que estos acuerdos funcionen y podamos ir construyendo el resto de la agenda. Por ejemplo, los temas económicos, los temas, yo creo que hay que trabajar en lo que va a ser la próxima agenda legislativa de la próxima asamblea que se va a elegir en el 25. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo recuperamos la industria petrolera de este país? Con esa misma ley. Hoy yo no estoy de acuerdo en privatizar PDVSA, pero eso no quiere decir que todo el monopolio de la explotación tenga que ser del Estado venezolano. O sea, son discusiones que tienes que abrir. ¿Cómo recuperamos este país? ¿Cómo recuperamos, cómo hacemos inversión en el gas? ¿Y cómo se recupera Citgo? Bueno, ahí porque es parte, está a punto de ir una subasta y la República a perder en el este acuerdo activo. de Barbados, parte del acuerdo en el mismo acuerdo donde se acordamos la defensa del territorio. En el segundo acuerdo acordamos la defensa de del patrimonio de los venezolanos, que está Citgo. Hay quienes llevan el tema. Yo no soy especialista en el tema ni he estado involucrado en el tema, pero eso es un bien de los venezolanos que tenemos que proteger, que tenemos que recuperar y que tenemos que poner al servicio de todos los 30 millones de venezolanos. Un punto álgido son las migraciones. De hecho, se está cumpliendo un convenio entre los gobiernos del presidente Biden y el presidente Maduro. Ya han llegado los primeros deportados o repatriados al país. Mira, creo que primero entender que para que pare la migración tiene que haber en Venezuela confianza y que los venezolanos y los jóvenes puedan tener sobre todo los jóvenes puedan ver oportunidades en Venezuela, de estudio, de trabajo, de poder realizar familia, de poder acceder a una vivienda, de poder tener empleo de calidad. Mientras esas condiciones no estén, el flujo migratorio no va a bajar. Dos, entender también que tanto esta administración como la administración anterior de los Estados Unidos tienen intereses propios y que la migración es un tema en Estados Unidos que además es debate de campaña y que de este lado siempre que podamos ayudar a hermanos que están afuera, pasando alguna necesidad, siempre hay que ayudar a quien sea. Creo que no son en las cantidades suficientes a quien se les está ayudando, pero el problema de fondo es cómo mejoramos la situación en Venezuela. Tenemos hoy la oportunidad de hacer las cosas distintas, tenemos hoy la oportunidad de seguir hacia adelante, tener un objetivo claro, entender que tenemos que reconocernos, que podemos elegir en el año 24 con el voto libremente, entender que tenemos que construir una agenda y un consenso con algunos temas álgidos y que si no, tenemos que construir entre todos a Venezuela, con las diferencias que tenemos, con las posiciones distintas que tenemos sobre algunos temas, pero que al final todos somos venezolanos y vivimos aquí. Y está claro que solo serían elecciones presidenciales, en el año no 24. Elecciones generales. No, parte del acuerdo es que se cumple con el calendario electoral, año 24 elecciones presidenciales, año 25 elecciones regionales, gobernaciones, alcaldes, consejos municipales y consejos regionales y Asamblea Nacional, que también tocarían en el 25. En una sola palabra, me gustaría que me definiera a las siguientes personas. María Corina Machado. Luchadora. Jorge Rodríguez. Encantador de serpiente. Diputado José Brito. No tengo palabras con él, no sé por qué se presta ese juego. Diosdado Cabello. Intransigente. Quiero hacerle una pregunta, pero antes me gustaría que viéramos el siguiente video. A pesar de que estamos firmando con unos diablos, estamos firmando con los diablos de la ultraderecha venezolana, en el nombre de Dios Padre, Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, que nos bendiga, nos proteja de tantos diablos, maldades. Estamos firmando con unos diablos, pero si hay que firmar con los diablos por la paz y el progreso de Venezuela, firmamos. ¿Qué tiene que decir a estas afirmaciones? ¿Son el diablo? No, y él lo sabe que no somos el diablo. Creo que es parte del show, la retórica, de quererle hablar a su público. Lo cierto es que se firmó un acuerdo
que le da a Venezuela un nuevo aire, que le da a los venezolanos una oportunidad de ver el futuro distinto, y ojalá que las partes tengamos toda la voluntad política de avanzar, de construir juntos ese acuerdo y lograr que los venezolanos podamos vivir en paz y tranquilos, ¿no? ¿Qué van a hacer para no equivocarse? Los radicales en la oposición, que también los hay. Sí, yo sé que hay más que radicales, a veces yo soy de los que digo que hay intransigentes, pues no les gusta nada. Yo los entiendo y comprendo a veces sus posiciones, no las comparto, pero yo creo que hay que poner a Venezuela por encima. Estos señores tienen 24 años en poder. Los venezolanos no tenemos por qué seguir viviendo así, ni regalarle un año más a estos señores en el poder. Entender que los venezolanos vamos a elegir, que no debemos salirnos de esa ruta, que hay que sobrepasar todos esos obstáculos y enfrentarlos juntos inteligentemente. Aquí ningún acuerdo, y así como no lo hicimos con Barbados, ningún acuerdo puede dejar por fuera a nadie, ni prestarnos a dejar por fuera a nadie de la oposición fuera de ese acuerdo. Hicimos todo el esfuerzo para que todo el mundo estuviera incluido, todo el mundo se sintiera representado. Nadie está por encima del acuerdo, ni por la esperanza de los venezolanos de cambiar. Entonces, creo que si tenemos esas determinaciones y que lo que queremos es que haya elecciones y que votemos y que podamos lograr el cambio, las cosas podemos ver distintas. Llegar al 2024. Es un año para la vieja es nada, por una elección presidencial es mucho tiempo, porque la política es dinámica, es cambiante, pueden pasar muchas cosas, pero insisto, poner la pelota, la vista en la pelota, no perderla, y ahí yo creo que está la clave del éxito. Muchísimas gracias por estar aquí en Abriendo Puertas. Nos acompañó Stalin González, dirigente del partido Nuevo Tiempo, miembro de la mesa de diálogo entre el gobierno y la oposición. Y ustedes quédense allí porque en la próxima parte estaremos en la mesa de análisis tocando un tema que nos afecta a todos, las migraciones. Ya venimos. Abriendo Puertas. Países latinoamericanos y del Caribe firmaron un acuerdo en la cumbre presidencial de México para juntos buscarle una salida al problema de los migrantes. Migraciones, antes y un después, este es el tema de nuestra mesa de análisis en el día de hoy. Nos acompañan Jorge Barragán, portavoz internacional del partido Alianza del Lápiz, y Gilberto Jiménez, diputado, miembro de la Comisión Especial de Migraciones de la Asamblea Nacional. Bienvenidos. Mandatarios y cancilleres de 11 países latinoamericanos y del Caribe se comprometieron a rechazar medidas coercitivas indiscriminadas, respeto al derecho humano a emigrar y alternativas legales. Los presidentes de Colombia, Cuba, Haití, Honduras, México y Venezuela sellaron el acuerdo. Y el año 2022 fue el primer año donde hubo más migración reversa, regreso de venezolanos, que salida. Este año vamos en las mismas condiciones. Mientras se va recuperando la economía de Venezuela, Venezuela está en condiciones de reversar toda la migración o buena parte, un porcentaje altísimo de esa migración. Así lo dije ahí. Levántense todas las sanciones de manera permanente, total y completa, sin extorsión, sin chantaje, sin condicionamiento, y Venezuela, así me comprometo, en menos de un año está revirtiendo todas las causas y toda esta situación. Así se lo dije al presidente López Obrador. Nosotros somos gente de palabra. En ese encuentro, el presidente Maduro señaló que la cifra de los migrantes venezolanos, los que se han ido del país, alcanza solo a 2.200.000 venezolanos. ¿Usted coincide con esta cifra? Bueno, aunque no hay cifras oficiales. Bueno, no coincidimos. Hay unas cifras oficiales por parte de Naciones Unidas que reúne el número de pedido de asilo y pedido de regularizar el estatus legal de connacionales venezolanos que se encuentran en países en América Latina, que reúne la cifra de 7.7 millones. No son cifras que damos nosotros, son cifras que dan países que comparten ideologías con el gobierno de Nicolás Maduro, en este caso países como Colombia, como Brasil, en este caso han reconfirmado con Naciones Unidas y con los diferentes organismos de Naciones Unidas como ACNUR esta cantidad de venezolanos que se encuentran en el exterior. Diputado,
La canciller de México en su exposición dijo que tan solo en el mes de septiembre habían llegado a México 60.000 venezolanos, lo que quiere decir que el flujo sigue y sigue aumentando. Bueno, pero es evidente que el flujo de migración venezolana sigue al exterior cuando es sabido por todos que lo que ha generado esas corrientes migratorias, bueno, hay varios elementos que lo han generado, pero tiene mucho que ver con la calidad de vida, las afectaciones que ha tenido el pueblo venezolano en su calidad de vida, ¿no? Y cuál ha sido el origen de justamente estas afectaciones que ha tenido el pueblo venezolano en su día a día. Es evidente que son corrientes migratorias, primero reivindicar ese derecho, yo diría, esa decisión valiente de quien decide dejar su terruño, de quien decide dejar su vida en un país para ir a un destino desconocido, prácticamente a la incertidumbre. Yo reivindico pues ese derecho humano que se ha convertido para los venezolanos en un drama terrible, ¿no? En los últimos tiempos, ¿no? Un fenómeno que es de relativa corta data para nosotros, un país en su historia receptor de grandes corrientes migratorias desde la Segunda Guerra Mundial para acá, incluso un poco antes, me atrevería a decir. Este fenómeno de las migraciones, ¿no? De manera masiva, como lo hemos visto, es un fenómeno totalmente nuevo, ¿no? Y que prácticamente nos explota en la cara cuando, siendo un país que ha recibido con los brazos abiertos a diferentes corrientes migratorias, no solamente de Europa, sino también del continente latinoamericano y caribeño, nos damos cuenta, por ejemplo, en la forma como se ha tratado a la migración venezolana en diferentes países, sobre todo de Latinoamérica y del Caribe, ¿no? Pero bueno, es parte del proceso de aprendizaje. Creo que es bien importante analizar lo que está sucediendo. Creo que evidentemente es un grave error politizar desde el punto de vista partidista, ideológico, un tema como el migratorio, porque cuando comenzamos a defender posturas ideológicas, como que desvirtuamos la realidad y de alguna forma se pierde el norte de una situación que está afectando a hombres, a mujeres, a niños, a niñas, y que, bueno, ha generado un caldo de cultivo para el AMPA organizada y hacer grandes negocios, ¿no? La trata de personas, la prostitución, esos son temas concretos, incluso esclavitud, ¿no? El trabajo, prácticamente se contrataban en países del continente latinoamericano mano de obra barata y ahí estaban los venezolanos en primera línea. Pues se generó una onda de delito en torno al tema migratorio, aparte, que también hay que decirlo, que las grandes corrientes migratorias o el volumen de venezolanos ha también constituido un gran negocio para algunos actores políticos del continente. Por el caso de Colombia, en el gobierno de Duque, ¿no? En un momento determinado, que recibían ayuda de organismos internacionales que pertenecen al sistema de las Naciones Unidas, de organizaciones como ACNUR, etcétera, y que, bueno, ellos no veían migrantes venezolanos, eran dólares en un papel, pues. Ahora, Jorge, si se levantan las sanciones, ¿tú crees que regresarían los venezolanos que se han ido? No, bueno, yo creo que los venezolanos que se encuentran en el exterior están establecidos y han querido construirse a pesar de todas las adversidades y todas las trabas en vista de la indefensión con la que un venezolano se va. Cuando tú escuchas el relato de lo que tiene que hacer una madre, un padre venezolano o un joven venezolano para poder ir al exterior y poder construirse su vida, te notas las dificultades que tiene para poder consolidarse. Una gran parte de la migración venezolana se encuentra consolidada en el exterior y eso abre una oportunidad, en este caso, para el país, porque una oportunidad en mercado, abre una oportunidad en esparcir nuestra cultura, como es la cultura venezolana, que es tan bonita y que nos llena de tanta emoción al ver venezolanos que hacen las cosas bien en otras partes del mundo. Lo que hemos visto también es una indefensión, porque el Estado venezolano no los ha protegido donde se encuentran. Hay poca apertura de consulados, casi nula apertura de consulados, hay poca protesta, en este caso, cuando se maltrata al venezolano con gobiernos que al final pueden ser cercanos, entonces hay cierta tibieza por parte de la Cancillería venezolana en defender y proteger el derecho de un ser humano a migrar, porque yo creo que podemos compartir eso con el diputado, que es que el mundo se ha hecho de migraciones y la humanidad siempre ha migrado constantemente y así se han construido las naciones y las sociedades en muchos momentos de la vida. Ahora, están regresando algunos y forma parte del convenio firmado entre los presidentes Joe Biden y Nicolás Maduro. De hecho, esta semana ya llegaron al país
111 venezolanos en ese plan Vuelta a la Patria, pero forman parte de las deportaciones y repatriaciones por parte de Estados Unidos hacia Venezuela. Que se criminalizan de parte y parte, porque yo tengo que hacer un llamado a la atención, venezolanos que vienen de Estados Unidos y pareciera ser utilizados como si fueran delincuentes. O sea, vimos cuerpos policiales viendo la entrada de venezolanos que en este caso son venezolanos que pasaron situaciones muy complejas, porque vimos la tragedia de la cantidad de venezolanos que se fueron por la selva del Darién, tratando y sorteando una gran cantidad de dificultades en la selva y lo que eso acontece, pasar por toda Centroamérica, la cantidad de visados que le piden a los venezolanos como nunca antes para poder visitar un país de Centroamérica. Esos venezolanos que pasaron la frontera buscando, en este caso, una oportunidad para sí mismos y para su familia. ¿Qué es lo que buscan ellos? Un salario digno, la oportunidad de poder tenerle un futuro para sí mismos y para las personas que se encuentran, porque muchos de los familiares de ellos se encuentran acá en el país, porque es algo normal, se ha hecho normal en la cultura de lo que es ser venezolano actualmente, que es que tengas un familiar que se encuentra afuera, que mande remesas a su familia acá adentro para tratar de sortear la crisis social y económica que puede estar estando en el país. Gilberto, estos venezolanos repatriados, deportados que están llegando al país. Bueno, efectivamente eso obedece a un plan que ha impulsado el gobierno del presidente Nicolás Maduro, que se llama, tú lo mencionabas, Plan Vuelta a la Patria. Y el presidente Biden también, porque hay elecciones. Bueno, ¿Hay algún interés político allí? Yo creo que hay un elemento que hay que decirlo en esta mesa. Yo hacía el llamado a no politizar, pero definitivamente hay factores, tanto al interno como a nivel internacional, que han politizado buscando saldos políticos desde el punto de vista ideológico, en fin. Lo que se quiere vender en el exterior es que los venezolanos huyen despavoridos de un régimen dictatorial. Eso lo pudimos ver nosotros cuando, por ejemplo, estos venezolanos que se iban por el tapón del Darién, que es importante resaltar a la opinión pública nacional, ha sido un paso histórico de migraciones. Lamentablemente, muchos venezolanos fueron detrás de esa oferta engañosa y se encuentran con una realidad totalmente diferente, ¿no? Había un nivel de xenofobia, de violencia. Nosotros logramos en esta comisión especial, con nombres y apellidos, tenemos un listado de más de casi 6.000 venezolanos y venezolanas asesinadas, por ejemplo, en Colombia. Tenemos información a través de, en aquel momento, ¿no? Es importante decir que tú para abrir una sede diplomática, lo sabes tú que eres internacionalista, primero tiene que haber un reconocimiento, tiene que haber un tema de reciprocidad y un reconocimiento tácito de un gobierno. Realmente lo hay, ¿no? En este momento... Lo hay con Colombia, lo hay con Brasil, lo hay con Chile. Hay un reconocimiento donde debería haber más en el momento de emergencia de tantos venezolanos que se encuentran afuera, que es algo... una situación nueva para el país, porque un país, como tú lo decías, receptor de migrantes. Tradicionalmente era al revés. Es así, cuando tenemos un país de migrantes hay que hacer reformas en la Cancillería, reformas en los consulados, pero no pasarse la pelota, porque hemos visto en los últimos 2 años 3 diferentes cancilleres que se han pesado la pelota, pero realmente no han agilizado los trámites para regularizar la vida de los venezolanos que se encuentran afuera. ¿Cuántos venezolanos de los 7.7 millones que se encuentran afuera tienen la cédula, tienen el pasaporte renovado? Eso es un trabajo del Estado venezolano en procurar identificar a esos venezolanos que se encuentran afuera y defenderlos, sea lo que sea. No es un tema ideológico, como tú decías, es un tema de la nacionalidad venezolana, pero a veces... El tema de la dignidad humana. Es así, la dignidad humana, pero a veces se queda allí y es ineficiente el trabajo, en este caso, de poder atender la emergencia de tantos venezolanos que se encuentran afuera. Hoy no debería haber 1 o 2 consulados en Colombia, hoy deberíamos estar hablando de 10 consulados para la cantidad de venezolanos, que son 2.8 millones que se encuentran en el exterior. Es que están abriendo ya los consulados. Pero muy lento. De hecho, hay 6 ya. Muy lento, muy lento. Bueno, vamos a hacer una pausa, Gilberto. En la próxima parte vamos a continuar analizando este tema de los migrantes en Abriendo Puertas, que es allí, ya venimos. Abriendo Puertas. El gobierno de Perú esta semana anunció que a partir del 10 de noviembre van a expulsar indocumentados, incluyendo venezolanos, o sea, el cerco. Gilberto. Yo creo que es bien importante cuando uno emite una opinión hablar, digamos, más allá de las emociones y ir a lo concreto. Venezuela fue definitivamente, y eso hay que decirlo, sufrió un blackout desde el punto de vista diplomático. Yo creo que por primera vez en muchísimo tiempo, ¿no? Incluso más allá de lo que vivimos a inicio del siglo,
cuando bueno, ocurrió el cierre de los puertos venezolanos, pero realmente lo que se hizo, por ejemplo, con Colombia, que es la frontera más viva con Venezuela, fue algo de verdad que quedó ahí para los anales de la historia. Y es un proceso que hay que recomponer todo el aparataje de Estado. Yo estaba haciendo mención que con Colombia nosotros nos enteramos, por ejemplo, de la existencia de fosas comunes en la Guajira venezolana, donde están enterrados solo y exclusivamente venezolanos, productos de la violencia contra los venezolanos en Colombia. Parecía que para el gobierno de Duque había una política de Estado de exterminio de los venezolanos en aquel momento. Y tenemos elementos para decirlo, ¿no? Porque tenemos las denuncias, las declaraciones en esta comisión especial. Ahora y las fuentes de información que teníamos, no teníamos relaciones o no reconocían el gobierno del presidente Nicolás Maduro, por lo tanto no tenías interlocutores oficiales del otro lado y eran las organizaciones no gubernamentales que de alguna manera facilitaban alguna información. Pero yo creo que lo importante es que aquí no se puede poner en tela de juicio la visión que ha tenido el gobierno desde un momento con el plan Vuelta a la Patria, donde se han repatriado casi más de 400.000 venezolanos de diferentes destinos de Latinoamérica y del Caribe. Por ejemplo, que ha sido un plan que ha sido bombardeado y atacado, donde se le negaba, por ejemplo, el aprovisionamiento de combustible en los aviones, la permisología para aterrizar. De Conviasa para atraer a los venezolanos. En el caso de Estados Unidos es diferente, porque en los demás países eran de manera voluntaria los venezolanos que se venían decepcionados, eran agredidos y querían regresar a su país, y allí estuvo el gobierno del presidente Nicolás Maduro ofreciendo las condiciones para el feliz retorno a la patria. Ahora, en el caso de Estados Unidos es otro tema. En el caso de Estados Unidos yo creo que el pueblo venezolano es público y notorio de las políticas migratorias de los Estados Unidos. Ahí no importa convenio internacional, ahí vemos cómo son encarcelados los migrantes venezolanos, cómo separan a grupos familiares, los niños de su familia. Es decir, son terribles las políticas migratorias allá. Y bueno, lo que estamos repartiendo son, en el marco de este acuerdo, con el gobierno de Biden, es a las personas que han sido expulsadas de los Estados Unidos. Yo no creo que haya habido ahí que sea un interés del gobierno estar estigmatizando a los venezolanos que regresen, sino yo creo que más bien hay una visión de recibirlos y que se queden en Venezuela y que regresen todos los venezolanos que estén fuera en la medida que se vayan superando. ¿Tú crees que sí van a venir? Yo creo que si se generan ¿Tú crees que sí van a regresar al país? Si tú te vas a otro país pero buscando habría que mejores levantar las condiciones de vida. sanciones. Hay otro tema. El presidente dice que cuando se levanten totalmente las sanciones, los venezolanos regresarían. Hay una condición. Yo diría algo, Margarita. O sea, decir que todos los venezolanos van a regresar es no entender la realidad actual del país. Para que los venezolanos regresen, el venezolano que está acá le tiene que decir al que se encuentra afuera, a la mamá, al papá, al abuelo, que las cosas y las condiciones económicas y sociales del país han mejorado. Y realmente hoy, con el tema del salario, con el tema de las oportunidades para los jóvenes, se ve cada día más escasa. No se ve que haya recuperación. O si hay recuperación, es mínima. Entonces, en ese sentido, decir que porque se quitaron las sanciones, el 7.7 millones de venezolanos que se encuentran en el exterior van a regresar, creo que no es entender la realidad. A todos los venezolanos nos encantaría que los que se encuentran afuera regresaran, porque si le preguntamos a las personas acá en el estudio, al menos uno tendríamos un familiar afuera. No sé si tú, Gilberto, o tú, Margarita, yo tengo a mi familia que se encuentra afuera, pero ellos están haciendo su vida y nosotros esperamos que les vaya bien. Es diferente que el Estado venezolano empiece a tomar posturas y cambiar su política exterior para apoyar a esos venezolanos que se encuentran afuera, que no se sientan solos, que exista un consulado que los apoye, que exista una embajada que los apoye y empiecen a construir proyectos económicos afuera. Incluso eso es una gran potencialidad. No tienen cédula de identidad, tienen los pasaportes vencidos. Hay ejemplos de migraciones. Les cuesta mucho sacar el pasaporte, renovar el pasaporte. Hay ejemplos de migraciones exitosas que han beneficiado a los países de los migrantes que se han ido. O escapamos de la realidad de los migrantes europeos que se encuentran en Venezuela, que fueron migraciones exitosas que fortalecieron a Portugal, a Italia o a España. Tenemos buenas relaciones con esos países. ¿Por qué? Porque sus migrantes lo vinieron, lo hicieron bien. ¿Y eso qué ayuda a esos países? Porque intercambiamos comercialmente con personas de esos países. Si nosotros buscamos y potenciamos a ese talento venezolano que se encuentra afuera y hay un Estado que los defiende, que los protege y genera los incentivos para que haya una política exterior que los beneficie, vamos a lograr que Venezuela como país va a crecer. Y eso nos va a llenar de orgullo sin importar de izquierda o derecha, si eres amarillo, azul o rojo, porque es Venezuela, plural, diversa. Vamos y eso es lo que nosotros a las apostamos. conclusiones de este programa. ¿Ustedes consideran que la cumbre presidencial celebrada en México va a dar sus frutos?
si conjuntamente los países latinoamericanos y del Caribe van a poder enfrentar el problema de las migraciones. Yo creo que en la misma pregunta que tú estás diciendo estás dando la respuesta. Si esta cumbre de Palenque, allá en Chiapas, en México, logra que por primera vez en muchísimo tiempo se conozca primero las causas de las corrientes migratorias como un fenómeno humano que ataca prácticamente, o que afecta, no que ataca, que afecta a gran parte de los países, o a todos los países latinoamericanos y caribeños, y se generan políticas conjuntas, lo acabas de decir tú. Yo creo que esa es la clave, que comencemos a dar cuenta que hay que tratarlos de manera digna, que deben haber, digamos, políticas de Estado, de todos los estados que ahora tienen corrientes migratorias, donde está Venezuela, donde hay que comenzar a entender eso. Los venezolanos que emigran deben entender que si hay un consulado o hay una embajada tienen que ir a registrarse. Los venezolanos no tenemos cultura del migrante. Tú ibas a otro país a estudiar o a hacer turismo. Entonces, claro, no hay la cultura de irte a registrar. Lo primero que hace un migrante a un país que tiene esa cultura de migración es ir a registrarte para que estés, digamos, y puedas ser atendido con las políticas que dicta el país. No, yo creo que eso es importantísimo. La cumbre de Palenque realmente genera una expectativa grande. Primero el reconocimiento al presidente Maduro, que el presidente Maduro esté allá con los otros jefes de Estados de Latinoamérica y se permita la cooperación para cooperar, para tratar de regularizar la migración venezolana y buscar defender la migración venezolana es muy valioso y eso es importante y eso hay que destacarlo. Hay que ser más ágil, eso es lo que hemos dicho. Hay que abrir consulados, las embajadas tienen que estar abiertas y hay que invertir para recuperar la situación económica y tomar las medidas necesarias en el país para recuperar las condiciones sociales. Muchísimas gracias por estar aquí en Abriendo Puertas. Jorge Barragán, portavoz internacional de Alianza del Lápiz, y el diputado Gilberto Pinto, miembro de la Comisión Especial de Migraciones de la Asamblea Nacional. El presidente del MEP, Movimiento Electoral del Pueblo. A ustedes, amigos, la invitación es para el próximo domingo por aquí, por Venevisión, en Abriendo Puertas.